Muy bien, hermanos, vamos a iniciar esta parte del mensaje para hoy que nuestro Señor ha puesto en mi corazón. Nosotros hace 8 días iniciamos un estudio, una serie de sermones expositivos sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Realmente llevamos ya 2 domingos con esta carta y les invito a abrir sus Biblias nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, y hoy con la ayuda del Señor vamos a tratar de los versículos 11 al 24. Esperamos que usted también vaya leyendo en la casa el pasaje siguiente, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Que usted también siga leyendo un poco más adelante a medida que vamos nosotros cada domingo tratando estos temas. Hace 8 días nosotros hablamos de todo este tema de cómo el apóstol Pablo se enfrentó a unos falsos maestros y falsos pastores que trataron de enseñar un evangelio diferente, el evangelio por las obras y no el evangelio de la gracia de Dios. Y vamos a continuar aquí entonces hoy. Ahora, cuando Pablo inició su ministerio, enfrentó un gran problema, y era el que él pudiera ser aceptado por la iglesia. Hubo muchos falsos apóstoles y falsos maestros que lo atacaron diciendo que el mensaje que él predicaba era un mensaje que él se lo había inventado, que él era un tramador, que él era inferior a los apóstoles que habían estado con el Señor Jesucristo durante 3 años, y que probablemente él debería de ir a esos apóstoles como Pedro, Juan, otros, y aprender de ellos antes de ponerse a enseñar. Así que muchos dijeron: ¿quién es este aparecido? Y por eso fue necesario que el apóstol San Pablo declarara su doctrina en oposición a todo el mundo, y aclarara también que el mensaje del evangelio no lo había adquirido en ninguna escuela, en ninguna universidad, en ninguna academia, no se lo había enseñado ningún hombre, sino que el mensaje que él predicaba venía por revelación de Dios. Entonces lo primero es eso. Aquí en su carta, en los versículos que vamos a tratar, él lo primero que dice es que el mensaje que él predica fue recibido por revelación. Versículo 11, vamos a mirar. Versículo 11, capítulo 1 de Gálatas. Dice el apóstol: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es la primera aclaración. Pablo decía: este evangelio que yo predico lo recibí por revelación de Jesucristo. Ahora, su primer encuentro con el Señor, el apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo, lo experimentó en el camino a Damasco. Nosotros podemos mirar Hechos capítulo 9 para recordar. Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice así el relato en este libro. Dice: Saulo, como se llamaba Pablo antes, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces Pablo tuvo este encuentro extraordinario en el camino a Damasco, y luego el Señor empezó a revelarle su ministerio y su plan. Por eso Pablo decía que el evangelio que él predicaba era un mensaje sobrenatural. No nació en este mundo, no se lo inventó ningún hombre, nadie le enseñó a él el misterio de la salvación. Él lo aprendió por revelación. ¿Y en qué consiste esa revelación? Bueno, lo que quiere decir Pablo es que Dios le quitó el velo para que él pudiera darse cuenta y entendiera el evangelio. Una revelación es eso, cuando uno está en la oscuridad y en la ignorancia y de repente uno ve con claridad las cosas. Esa fue la experiencia del apóstol. Y ahí comenzó entonces su apostolado. Y es aquí donde todo verdadero cristiano comienza su nueva vida. No solo Pablo. Cuando el Señor nos revela su verdad a nuestra mente que está oscurecida por el pecado. Conocemos la verdad por medio del Espíritu Santo, quien nos da ojos para ver y nos da entendimiento. Y el Espíritu nos prepara para que recibamos la verdad del Evangelio y luego nos guía a Cristo. Por eso en 1 Corintios, vamos aquí a ver algunos pasajes, sin perder de vista Gálatas, que es la carta principal de nuestro estudio. Pero si miramos 1 Corintios capítulo 2, 10, 1 Corintios capítulo 2, 10, en una carta que el apóstol escribe a esta iglesia, él dice lo siguiente, 1 Corintios 2:10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vemos aquí que todo es un asunto de la obra del Espíritu Santo que nos revela nuestra mente y corazón para que nosotros podamos entender la Biblia, el Evangelio. El apóstol Pablo oraba por esa revelación. Por ejemplo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 17. El apóstol da testimonio aquí de que él oraba a la iglesia para que la iglesia pudiera tener esa revelación que él tuvo y que todos nosotros tenemos. En Efesios 1:16 el apóstol dice lo siguiente: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces el apóstol pide a Dios para que la iglesia reciba sabiduría y claro entendimiento. Que los efesios, en este caso la iglesia en Éfeso, pueda entender la profundidad del significado del Evangelio y pueda tener un discernimiento más claro de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas. Así que fue el Espíritu el que le dio sabiduría y el Espíritu también les reveló la verdad. Y todo eso nos indica entonces que es el Señor el que nos saca de la oscuridad. En 2 Corintios 4:6, otra carta, 2 Corintios 4:6, nuevamente el apóstol se refiere a lo mismo. 2 Corintios 4:6, pero leamos desde el 5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De manera, hermanos, que hoy en día ese actuar de Dios, esa obra de Dios continúa. Es por el Señor que nosotros podemos entender la palabra, entender el Evangelio, creer en Jesucristo. Hoy en día la revelación es la Biblia. Recibimos esta verdad por la enseñanza interna del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da claridad, nos da inteligencia, nos da entendimiento, nos da la fe para que podamos entender y creer en esta palabra, que es la revelación de Dios escrita. Y el apóstol Pablo entonces, es lo primero que dice, él dice: este mensaje que yo tengo es un mensaje que yo recibí por revelación. En segundo lugar, es una revelación salvadora, dice él. ¿Por qué salvadora? Porque produce una conversión. Fíjese usted que antes de que el apóstol Pablo tuviera esa revelación, ¿cómo era él? ¿Cómo era Saulo? En su testimonio él dice que él era un perseguidor de la iglesia. Volviendo a Gálatas en el capítulo 1 donde estamos, vamos a mirar el versículo 13. Dice aquí, el apóstol dice: porque ya sabéis
acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La persecución que Pablo cometió contra la iglesia no era de poca monta, sino que era una persecución intensa, sin medida. La intención de Saulo era destruir la iglesia. Siendo joven, presenció el apedreamiento de Esteban. Cuando uno lee Hechos capítulo 8, y podemos mirarlo, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, en el versículo 1, está el testimonio. ¿Qué dice allí en Hechos 8:1? Dice: y Saulo consentía en su muerte, porque acababan de asesinar a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces encontramos que antes de su conversión el apóstol Pablo iba de casa en casa sacando a los cristianos y metiéndolos en la cárcel. Y ahí en Hechos 9 capítulo 1 nos dice más. Hechos 9 capítulo 1: Saulo, nuevamente, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, como ya lo hayamos leído. Entonces, en estos versículos y en esta historia de la vida de Saulo, uno ve que él tenía una furia asesina contra cualquiera que afirmara ser seguidor de Jesús de Nazaret. Él personalmente, leemos aquí, solicitó al sumo sacerdote licencia para apresar a todo el que fuera cristiano y meterlo en la cárcel. Era un perseguidor de la iglesia. Pero además de eso era un fanático religioso. Porque ¿qué dice el versículo 14 de Gálatas 1, donde estamos? Sigue diciendo el apóstol en su carta. Además de que él asolaba a la iglesia, dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un fanático religioso. Era aferrado a su religión. Unos años después de su conversión y estando ya trabajando como apóstol y misionero, él escribió una carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Y en esa carta él está haciendo casi lo mismo que en esta, combatiendo el legalismo judío. Pero ¿qué les dice en Filipenses 3:2-6? Filipenses 3:2-6. Aquí en esta carta, Filipenses 3:2, dice así el apóstol: guardaos de los perros, porque así llamaban a los que no eran judíos, pero en este caso se lo aplica a los judíos. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, con referencia a los que todavía exigían la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo era un fanático religioso, un seguidor del judaísmo, la religión en la cual había sido criado. Nadie más fanático que él. Hebreo de pura cepa, circuncidado a los 8 días de nacido, de la secta de los fariseos, esforzado cumplidor de la ley de Moisés y un celoso perseguidor de la iglesia. Pero cuando nuestro Señor se le reveló, él entendió y se convirtió, llegando a ser una persona diferente. A partir de ahí, de cuando se dio cuenta de quién era Jesucristo, toda su religión, toda su educación farisea de la cual antes se sentía orgulloso, vino a valer nada para él. Era pura basura, porque lo importante para Pablo ahora era ser justificado por la fe en Jesucristo. Eso llegó a ser lo importante para Pablo, ser justificado en la fe de Jesucristo, porque se dio cuenta que su religión era pura basura, no servía. Ahora, la persona que ha tenido una verdadera experiencia de conversión, que sabe lo que es una conversión a Dios, ya piensa diferente. Yo creo que la razón por la cual muchos salimos de la iglesia católica fue por eso, porque éramos fanáticos religiosos y no nos habíamos dado cuenta. Pero una vez que el Señor se mostró a nuestras vidas, en nuestro corazón, y nos dio la fe, uno inmediatamente empieza a buscar al verdadero pueblo de Dios. De manera que uno entonces ahora ve la iglesia de una manera sumamente importante. La iglesia para uno ahora es su familia, es la comunidad de fe, es el rebaño de Dios, y no hay un lugar mejor para uno que la iglesia del Señor. Es sumamente importante en la vida de una persona que ha tenido una verdadera conversión. Además, uno se da cuenta que ahora lo realmente importante en su vida cristiana es su relación con Jesucristo. Las cosas de este mundo, como la educación, la familia, los bienes materiales, aunque son importantes, no son tan importantes como nuestra relación con el Señor. Él nos ha dado una nueva vida, más importante que todas las cosas de este mundo. Y entonces por eso decimos que esa revelación de Jesucristo es una revelación salvadora. No solamente el Espíritu Santo la transmite a nosotros, a nuestra mente, corazón y a nuestra alma, sino que además de eso nos convierte a Cristo, nos salva. Esa fue la experiencia del apóstol. Y esa misma revelación, por esa misma revelación Dios nos llama. Somos llamados por su gracia, según el propósito divino, porque ¿qué dice ahora? Volviendo a Gálatas 1 en el versículo 15. Versículo 15.
Sigue diciendo el apóstol Pablo en su carta: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero aquí el apóstol está diciendo que esta obra de Dios también es un llamamiento según el propósito divino. En primer lugar, Pablo testifica aquí que él estaba predestinado desde antes de nacer, porque dice que a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre, desde antes de nacer. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida de este apóstol y la vida suya y la vida mía, si somos verdaderos creyentes, está en el plan eterno de Dios. Dios no improvisa nada. Todo lo que Él hace es perfecto en su voluntad secreta. Así que Pablo, en el caso de él, fue el hombre escogido para el propósito de Dios en este momento de la historia. Él era el hombre que Dios utilizaría para que trajera el evangelio a los que no eran judíos, a los gentiles, a nosotros. Y por eso él dice que Dios lo separó desde el vientre de su madre para ese oficio apostólico, tal como lo hizo el Señor muchas veces. En el caso de los profetas, uno encuentra que el profeta Jeremías también da testimonio de que él fue escogido desde antes de nacer y que Dios lo escogió por su gracia, no porque había nada en él bueno. Y el propio apóstol Pablo, sabemos nosotros que en el momento de su conversión, ¿qué estaba haciendo? Maldiciendo a Dios, persiguiendo la iglesia. Era pecador y Dios se le revela, Dios lo convierte, Dios lo salva, y todo según el propósito divino de Dios. Su elección se debió nada más que a la voluntad soberana de Dios. Pero lo mismo pasa con nuestra conversión hoy en día. Si es que alguna vez hemos sido convertidos, la Biblia dice claramente esto, que nosotros también Dios nos ha separado desde antes de nacer. Efesios 1:3-4. Efesios 1:3-4. ¿Qué dice Efesios 1:3-4? Dice así, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A quién? A usted y a mí, si somos verdaderos cristianos, y a la iglesia a la cual se le escribe esta carta, es decir, a todos los cristianos. 4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí queda claro que si somos convertidos es porque Dios nos escogió, nos miró con misericordia, porque ni usted ni yo merecemos ninguna salvación, somos pecadores, pero nuestro Señor en su gracia quiso hacerlo así, le agradó llamarnos, separarnos, revelarnos su gracia, su bondad y traernos a esta salvación y traernos a la iglesia. Por eso en 1 de Juan 4:10 hay un versículo que es supremamente hermoso. 1 de Juan 4:10
dice lo siguiente hablando del amor de Dios. Primera de Juan 4:10. Las cartas del apóstol dice: en esto consiste el amor. El apóstol va a explicar en qué consiste el amor de Dios. Si alguien le pregunta a usted, explíqueme qué es el amor de Dios, aquí está una definición. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí lo que está diciendo entonces es que no es que usted amó a Dios, sino en que Dios lo amó a usted, vino a usted, a su vida, reveló quién es Él para que usted pueda creer y arrepentirse, le dio la fe y lo trajo, lo llamó a sus caminos. Así que cuando Pablo recibe ese llamamiento, nos sigue diciendo algo en el versículo de Gálatas 1, versículo 16. Dice él, vuelvo a leer el 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, igual que a ti y a mí, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? ¿Qué significa eso? Nuevamente Pablo aquí está diciendo que él no consultó con el hombre, con ninguna persona, sino que obedeció lo que Dios le estaba mostrando. De una vez. Yo me acuerdo que cuando Dios me estaba llamando a sus caminos, me puse a consultar con algunos amigos de mis padres sobre el asunto. Y todos me dijeron que tuviera mucho cuidado porque eso de dejar la religión católica era muy grave. Eso es lo que saca uno con consultar a donde no tiene que consultar. Entonces Pablo da testimonio de que él no hizo eso. Versículo 17. Sigue diciendo en su testimonio Pablo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces Pablo fue a los que no eran judíos, a los que necesitaban de salvación. El Señor mismo le entregó un mensaje y él sabía que tenía que cumplir con ese mensaje primeramente. Y él inicialmente no fue a buscar a los apóstoles, los 11 que estaban en Jerusalén, a ver qué pensaban, qué opinaban de su ministerio. No, él dijo: yo este ministerio no lo recibí de hombre, no de ustedes, Dios me lo reveló, Dios me ha hablado y Dios me ha mandado a cumplir con este ministerio. Por eso solamente después de 3 años visitó al apóstol Pedro y luego anduvo por otros lugares. Y cuando empezó a darse a conocer a las iglesias, todos los hermanos en la fe le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Pues por lo que había hecho. Hechos 9:20. En Hechos 9:20 vemos cómo Pablo, después ya convertido al Señor, ya no persiguió la iglesia, sino que se convirtió en un predicador. Y aquí en Hechos 9:20 dice algo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y en el 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Si no hubiera sido por Bernabé, que lo recomendó, no lo hubieran aceptado en la iglesia. Bien, hermanos, yo creo, ya para terminar, yo creo que este sigue siendo el método divino. Dios sigue escogiendo a hombres y mujeres para tareas específicas. Y creo que así ha sido con usted, apreciado hermano y apreciada hermana. Dios lo ha llamado. Yo espero que está aquí esta mañana porque verdaderamente usted tiene fe en el Señor y ha abierto su corazón a Cristo. Dios lo ha llamado. Lo ha llamado para que usted escuche la palabra de Dios. Le ha dado el Espíritu Santo. Le ha abierto los ojos y le ha dado entendimiento. Lo ha iluminado para que usted empiece a darse cuenta de la verdad. Para que usted empiece a darse cuenta también de que es malo y pecador, o mala y pecadora. Para que clame al Señor y sea salvo. Y cuando eso sucede, creo firmemente que Dios tiene un propósito con su vida, al igual que leemos en la vida de Pablo. Si Dios ha hecho la obra en su vida, Dios tiene un propósito con usted. Por eso ha hecho todo eso por usted, en su divino amor y en su divina gracia. De manera que por la gracia de Dios, hermanos, hoy en día tenemos el auténtico evangelio. Ha llegado a nosotros la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, mediante los escritos apostólicos, que estos no son escritos cualquiera, sino que son escritos inspirados por el Espíritu Santo. Por eso podemos tener confianza. Yo tengo confianza que esta es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, es Dios hablando a mi vida. El día que pierda esa confianza ya no me queda nada. Como le ha pasado a algunos y espero que no nos pase a nosotros por la incredulidad. Tenemos un mensaje salvador que nos ha librado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la religión por obras, porque uno estaba en las tinieblas, en la oscuridad, confundido, no entendía, no sabía. Pero a nosotros también se nos ha revelado que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y hoy también Dios nos llama a servir en algún ministerio en su reino. Un ministerio, ¿qué es? Es un servicio que uno da a Dios en la iglesia. De manera que si Dios ha hecho esa obra en usted, lo ha llamado, lo ha traído, le ha dado entendimiento, lo ha traído a su reino y a su iglesia, Dios tiene un propósito con su vida y Dios tiene algo que va a hacer con usted. Y usted puede servirle al Señor en la iglesia. De manera, hermano, que ore a Dios para que le dé sabiduría y revelación. Para que usted no se confunda. Usted tenga claridad y tenga convicción profunda de en quién ha creído.
y de que está en la verdad. Busque al Señor para que su relación con Él sea tan profunda que en verdad tenga una conversión sincera y verdadera. Porque eso es, hermano. Si uno no experimenta una conversión genuina y verdadera de corazón, pues no va a ser un cristiano genuino y verdadero tampoco. Y oremos a Dios para que nos ilumine sobre en qué podemos servir. Dios no lo saca a uno de la oscuridad y de la ignorancia y de la esclavitud del diablo y del pecado, y lo trae para dejarlo ocioso. Oremos para que Dios nos ilumine sobre en qué podemos servir. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado dones, capacidades para servir de alguna forma, porque somos parte de una comunidad, la cual es la iglesia de Dios. Y todos podemos servir al Señor en la iglesia. Y por supuesto que para servir tenemos que primero convertirnos al Señor de todo corazón. Y la obra de Dios tiene que ser real en la vida nuestra, como lo fue en la vida de Pablo. Por eso algunos pastores a veces decían que tristemente a veces en las iglesias no todos son convertidos. Todavía no todos saben qué es la salvación. Todavía muchos no han recibido esa revelación y esa iluminación para tener una entrega verdadera al Señor. Por eso, hermano, yo le digo que ore para que el Señor lo ilumine, para que usted tenga una genuina experiencia de la gracia de Dios que lo salva, lo hace una nueva persona, lo hace un nuevo creyente, lo hace un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Y para eso usted tiene que buscar al Señor en oración y clamar a Él para que esa obra del Señor sea real en la vida suya, como lo fue en la vida de Pablo. ¿Está listo, hermano, para eso? Vamos a orar.